si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces, básicamente, lo que estamos hablando aquí es de el servicio. Y Jesús nos enseña con su vida siempre lecciones que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, el que quiera servir al Rey de Reyes debe aprender a servir. Y cuando Jesús está en el servicio, entonces si nosotros somos sus discípulos, nosotros también debemos ir al servicio, o sea, debemos ayudar a otras personas, debemos compartir, debemos incluso, hay el ejemplo que tremendo, ahora recuerdo, digamos, el modelo de muchos misioneros en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde se desafiaba a la gente incluso a salir de su ciudad, de su país y ir lejos a predicarle a los paganos, a predicarle a gente que estaba en la selva, que está, y tremendo ver cómo muchos jóvenes ingleses, hombres y mujeres, estuvieron dispuestos a viajar. Incluso yo escuchaba la historia de cómo llegó el evangelio aquí a Sudamérica y contaban de un misionero que él viajó, él escuchó una invitación de esas que se hacían en Estados Unidos y ellos tomaron la decisión con su esposa de venir a Latinoamérica a predicar el evangelio. Fueron yo creo que los primeros misioneros que vinieron para acá, pero en el avión que ellos venían, el avión se cayó y se mataron. O sea, nunca llegaron a Latinoamérica, pero fueron, digamos, la semilla que cae en la tierra. Y lo interesante es que luego se va y se dice en Estados Unidos, no, los que fueron para Colombia cayeron en el avión y tal, y uno diría, no, pues qué locura es esta, ¿quién se va a apuntar? Pero realmente sí hubieron más personas dispuestas a venir después de ellos, muchos más, y por eso nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces Jesús nos dice, donde yo estoy, allí debe estar mi servidor. O sea, nosotros los del reino de los cielos, tenemos que ser gente que está dispuesta a sacrificarnos para que otros vayan y conozcan de ese amor. ¿Listo? Es un ejemplo muy bonito y también recuerdo otra historia de un misionero que fue llamado, esta es una historia que me impacta mucho, el apellido de él es Peyton y era un inglés. Resulta de que había alguien que estaba predicando el evangelio por allá en Oceanía. Eran islas donde habían caníbales por allá por Australia, Nueva Zelanda, Hawái, toda esta zona. Estaba llena de caníbales y entonces los misioneros que estaban antes se los habían comido. Los habían comido. Lo mismo sucedió aquí en Perú, creo. No sé, hay una historia misionera de unos misioneros que vinieron al Perú y también se los comieron. Es una historia muy interesante, pero en el caso de este hombre, viene la razón en Inglaterra y dice, no, pues allá no tenemos ya misioneros. Entonces, ¿quién desea ir? Imagine que usted le diga, no, el que estaba antes se lo comieron, lo fritaron y se lo comieron, pero necesitamos a alguien más. Entonces, ¿quién se va a apuntar? Pero sí, hubo un hombre, un joven, este hombre estuvo dispuesto a ir allá. Dijo, yo voy, toda la gente de la iglesia, nadie se alegró, o sea, todos, ay, ¿cómo te vas a ir por allá y todo esto? Pero muy interesantemente es una historia tan impresionante porque él llegó a esa isla, efectivamente allá lo estaban esperando para comérselo, pero él estaba bien, con los ojos bien abiertos y un día cuando los nativos rodearon la choza, él estaba dentro de la choza con su esposa, estaban orando, y el Señor mandó un aguacero con truenos, con relámpagos, con centellas, y esa gente pues se echó a perder y él aprovechó el descuido y se subió en una canoa y se fue a otra isla. Allá también igual la gente salvaje, caníbal, pero Dios hizo algo tremendo porque ellos solamente tenían agua o sea, el agua que ellos tomaban, mire, el estado de atraso de esas tribus, ellos solamente tenían agua, lluvia y agua de coco. Esa es el agua potable en esa isla, agua, lluvia y agua de coco. Entonces, como este hombre era un ingeniero,
o sabía de ingeniería, qué sé yo, él dijo, no, esto no puede ser. Y entonces él dijo que él iba a sacar agua de abajo. Y pues claro, estos personajes dijeron, no, pues este tipo está loco, o sea, eso es imposible, de la tierra no puede salir agua. Pues efectivamente él solo se puso a cavar el pozo, cavó, y nadie lo ayudaba porque ellos jamás se habían metido en un hoyo. Entonces les aterrorizaba ver cada vez que este tipo se metía en ese hoyo, estos nativos se horrorizaban de esa escena y él cavó hasta que efectivamente llegó con el agua. Y entonces en ese momento cuando él ve el agua que sale de la tierra, pues él tuvo una impresión y él oró, él dijo, Señor, que esta agua sea potable, porque ustedes saben que puede salir agua de la tierra, pero hay aguas que no son potables, son aguas duras, son aguas ferrosas, aguas, etcétera, que no se pueden tomar, pero efectivamente era agua potable. Y entonces ahí ya, pues, un pozo de agua potable y no, pues el descreste, esta gente estaba aterrada, ¿no? Porque eso era una cosa imposible, o sea, ¿cómo podía suceder que el agua saliera de abajo? Y entonces eso se quedó así, pero luego un día Namakei, creo que se llamaba el jefe de la tribu, entonces llama a toda la tribu, y dice, gente de Namakei, yo les quiero decir algo. Nuestros dioses siempre nos enseñaron que el agua viene de arriba, pero el Dios del misionero nos mostró que el agua también viene de abajo. Entonces yo quiero que toda mi tribu entregue su vida al Dios del misionero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la tribu se convierte, toda la tribu, y toda la tribu se bautiza en un solo día. Sí. Y es impresionante ver el cambio que esta gente tiene. Toda la tribu se convierte. Y él comienza a tener estos éxitos y finalmente él muere como de 88 años y se jubila y vuelve a Inglaterra y todo eso. O sea, no le pasó nada. Pero nosotros no debemos dejar que el miedo nos detenga. Eso no debe ser. O sea, la iglesia no ha llegado donde está por el miedo. La iglesia, como dice el Señor, yo estoy al servicio, estoy dispuesto a dar hasta mi vida. Usted que el miedo no lo detenga. Es posible que en nuestro esfuerzo por llevar la palabra muramos. Eso no debería ser un obstáculo, por lo menos por lo que el rey nos dice. Pero también es posible que no pase nada. Es posible que simplemente Dios lo saque airoso de todas estas circunstancias y nosotros debemos ser valientes y creerle a Dios que Él es quien va delante de nosotros. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor, que estemos dispuestos a servir.